7. El Estado según el marxismo. Para el marxismo el Estado es una creación de la sociedad con el fin de defender los intereses de la clase explotadora. Es un órgano de la dominación de clases, una fuerza organizada que les permite a los explotadores promulgar leyes dirigidas a su defensa. Engels afirma, la sociedad fundada sobre el antagonismo de clases tiene necesidad del Estado, el Estado está organizado para proteger a las clases poseedoras contra las no poseedoras, el Estado mantiene el derecho de la clase propietaria a explotar y gobernar a la clase no propietaria. Desde luego, todas estas afirmaciones tienen por base el hecho de que el Estado depende, al igual que todas las estructuras sociales, de las condiciones económicas. El Estado en escrito también de Engels no es una esfera independiente con una evolución independiente. Su núcleo, lo mismo que su evolución, se desarrollará en último término conforme a las condiciones económicas de la vida de la sociedad. Ese Estado se nos presenta como el primer poder ideológico que actúa sobre el género humano. La doctrina marxista sobre el Estado es falsa. El hombre es un ser social por naturaleza. El hombre es un ser con disposiciones naturales para vivir en sociedad con los demás hombres, que necesita para su mera existencia vivir en sociedad, que no puede desarrollar su vida en todos sus aspectos sin la vida en sociedad, que tiene una inclinación natural que lo hace vivir en sociedad. La sociedad es necesaria. Ahora bien, no puede haber sociedad sin autoridad. Es la sociedad un conjunto de personas que se unen para lograr un fin común. Aún en las sociedades más simples no es posible concebir que todas las personas que la forman puedan desarrollar sus actividades en orden a un mismo fin, si no hay quien las dirija. Este es un hecho de experiencia cotidiana y de sentido común. Tanto más necesaria es la autoridad cuanto la sociedad es más compleja. Este es el caso de la sociedad civil. La vida social, dice Santo Tomás, no se da si no hay al frente uno que la dirija al bien común, pues la multitud de por sí tiende a muchas cosas, y uno, solo a una. Por esta razón dice el filósofo que, cuando muchas cosas se ordenan a una sola, siempre hay algo que es primero y dirige. Siendo natural al hombre el vivir en sociedad, consigna igualmente Santo Tomás, es necesario que haya entre los hombres algo por lo cual la multitud sea regida. Porque al existir reunidos muchos hombres, si cada uno proveyese a sí mismo según su privado parecer y conveniencia, y no hubiese quien cuidase de las cosas pertenecientes al bien común, se disolvería la multitud en diversas partes, de la misma manera que se disolvería el cuerpo del hombre, o de cualquier otro animal, si no existiese en el organismo una fuerza directiva o gubernativa común, vis regitiva comunes, que se aplicase al bien común de todos los miembros. Considerando lo cual, dijo Salomón, donde no hay gobernador se disipará el pueblo. Y esto por la siguiente razón, porque hay entre los hombres algo propio e individual y algo común, y en cuanto a esto último se unen, pero en cuanto a lo primero difieren y discrepan, y lo que es causa de discrepancia no puede serlo de unión. Por donde es necesario que, además de aquello que los impulsa y mueve al bien particular de cada uno, haya algo que les mueva al bien común de todos. Por lo cual vemos que en toda pluralidad de cosas que están ordenadas a la unidad se encuentra alguna que rige a las demás. En resumen, pluralidad sin unidad es número, con unidad es fuerza global. Y la unidad entre hombres no es posible sin la autoridad. La sociedad es necesaria. La autoridad es necesaria. La autoridad en la sociedad civil es el Estado. Luego el Estado es necesario. El marxismo admite que la sociedad es necesaria, por tanto, consecuencialmente, tendría que admitir que el Estado también es necesario. Y no lo hace. Otra falta de lógica en la doctrina marxista. 2. El marxismo afirma que el Estado es simplemente el producto de una situación de explotación de una clase por otra. El marxismo confunde la razón de ser del Estado con los abusos del poder que se han cometido a lo largo de la historia. Ciertamente los ha habido y más de una vez se ha utilizado el Estado para explotar a las masas. En la medida en que la condición actual de la naturaleza humana lo permita, ello debe evitarse y corregirse donde quiera que se encuentre. Pero esto no significa que el Estado tenga que desaparecer. Una cosa es la naturaleza de un ser y otra el abuso que se puede hacer de ese ser. No se puede, como lo hace el marxismo, realizar una identificación entre ambas.
De acuerdo con la doctrina marxista, modos de producción diferentes, tienen que provocar modos de Estado diferentes. Esto no admite duda. ¿Y qué nos enseña la historia? En los Estados Unidos, v.r. ha habido modos de producción diferentes, que van desde la esclavitud, pasando por el capitalismo clásico hasta el industrialismo actual y, sin embargo, el tipo de Estado ha sido el mismo a lo largo de todo ese proceso. Incluso en ese país se ha dado el hecho, totalmente incomprensible para el marxismo, de que sea el mismo Estado el que suprima un modo de producción, la esclavitud, y que, por si fuera poco, ese Estado permanezca inalterable. De acuerdo con la doctrina marxista, modos de producción iguales han de llevar aparejados modos de estados iguales. Y nos encontramos con lo siguiente: en la Grecia antigua hubo un mismo modo de producción, la esclavitud, y, no obstante, modos de estado diferentes: monarquía hereditaria, república aristocrática, república democrática, tiranía y democracia. En Roma también, con un mismo sistema económico, basado en la esclavitud, las formas de gobierno cambiaron sucesivamente: monarquía electiva, república aristocrática, república democrática, monarquía absoluta. Por lo que se refiere a la ordenación legal de la sociedad promulgada por el Estado, tendría que depender también del modo de producción económico, y la historia, por el contrario, atestigua que variando los modos de producción, no necesariamente varía en forma substancial, como sería de esperarse de acuerdo con el marxismo, la legislación de la sociedad, donde ese cambio económico se ha producido. En Inglaterra, por ejemplo, ha habido cambios radicales en la producción, que han traído consigo solamente cambios accidentales en la legislación. Otras pruebas podrían presentarse. La historia, pues, no se deja encasillar dentro de los moldes marxistas.